Gloria a Dios. Vamos a leer en Génesis 2:7. Alabados el nombre de Jesús. Tengan todos muy buenos días. Esa gente de los guerreros del alba. Estamos preparándonos. Estamos que sacamos nuestra propia camisa, nuestro chemí. Estamos hablando de esa visión y bueno, vamos a hacerla nosotros. A mandar a timbrar unas camisas para nosotros. Decir guerreros del alba. Sí. Y bueno, saludamos a todos los ministros, pastores, evangelistas, misioneros, a toda esa gente linda que nos están escuchando a esta hora de la radio, cuando son las 5:07 de la mañana. Dios bendiga a cada amigo, amiga, ministros del altar, toda esa gente maravillosa de reino que nos escucha. Pero bueno, Dios les bendiga grandemente. Hoy traigo una palabra corta, pero una palabra que Dios me instó y estoy preparando. Esto es como un abreboca de esa palabra. Y el tema de la palabra se llama manifestando lo que Dios depositó en mi espíritu. Se llama la palabra de hoy. Manifestando lo que Dios depositó en mi espíritu. Se llama el tema de esta mañana. Gloria a Dios. Este es un abrebocas, pon puntos. Gloria a Dios. Voy a leer en Génesis 2:7. Y dice la palabra, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue un hombre, un ser viviente. Gloria a Dios. Manifestando lo que Dios depositó en mi espíritu. Gloria a Dios. Vemos en esta porción bíblica cuando Dios formó al hombre. Ya todos conocemos la historia bíblica del principio, pero me detengo en esa porción bíblica cuando dice que Él sopló aliento de vida por la nariz del hombre. O sea que Dios depositó de su espíritu en el hombre. Por eso es que el hombre era alma viviente. Por eso es que cuando Él estaba en el jardín del Edén, el hombre era eterno en la etapa donde Dios lo había depositado. Por eso es que el hombre estaba en una dimensión en lo sobrenatural donde Dios caminaba. Dice que ellos veían a Dios caminando por el jardín. Ellos se cree que Dios caminaba con ellos. Dios le hablaba como a persona cara a cara. Se cree que en la dispensación que se movía Dios era donde había una comunicación entre Dios íntima con el hombre. O sea, había algo entre un amigo, entre tú y yo, donde conversamos, donde hablamos cara a cara, así como tipo de Moisés con Dios. Pero esta era una revelación aún más amplia. Los dos eran eternos, Dios y Adán. Gloria a Dios, se encontraba en esta condición. Pero mire qué interesante. Y yo me puse a pensar esta palabra porque Dios crea un mundo para ser un hombre, para depositar un espíritu. Y no es cualquier espíritu, el espíritu de Dios. En Adán estaba. Por eso es que cuando el hombre se rebela contra Dios, cuando hacen la maldad, Dios dice: ciertamente no, gloria a Dios, no contenerá, no estará más mi espíritu con esta gente rebelde. ¿Sabes? Ahí Dios entendió que el Espíritu Santo no podía estar en una generación pecaminosa. Dice: y dijo Jehová: raeré sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde del hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dice: y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Usted sabe que Dios vio la maldad de la gente, gloria a Dios, y dijo: no contenerá más mi espíritu con esta gente. No puede, mi espíritu tan santo no puede estar. O sea que antiguamente el espíritu reposaba
en Adán. Pero cuando este hombre falla a Dios, muere espiritualmente. O sea que el espíritu salió del hombre. Y por eso vivían muertos en delitos y pecados. O sea que se va al Espíritu Santo y queda el hombre muerto, queda el espíritu humano. O sea que habitaba el Espíritu Santo con el espíritu del hombre. Estaba lo eterno y estaba lo natural. Por eso es que cuando él falla a Dios, el Espíritu Santo se vuelve a Dios. Y por eso es que el Espíritu Santo no podía descender, porque el pecado no podía entrar, no podía llegar aquí a la tierra. Cuando llegó el momento de tanta hecatombe, de tanto pecado, Dios decidió establecer su plan redentivo y pasó todo el proceso, lo que tenía que pasar. Pero lo que yo me quiero más profundizar es qué es lo que Dios depositó en tu espíritu. ¿Es una palabra? ¿Qué es lo que Dios te dio a ti? ¿Qué es lo que Dios te dio a ti? Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que Dios depositó en tu vida? Hay una palabra que me bendice, como dicen, porque es una palabra que Cristo dice, y Él dice en Juan 7:37, y dice una palabra que dice que, buscásela aquí, gloria a Dios. Dice: en el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibirlos los creyentes en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado. O sea que Cristo le está hablando del advenimiento del Espíritu de Dios. O sea que Dios creó el mundo para depositar su Santo Espíritu en la persona. Lo que pasa es que cuando lo depositó, el hombre que lo recibió lo echó por fuera, o sea, pecó a Dios. Ahora Cristo lo que hace es una reconciliación de su espíritu con el hombre. Por eso es que Él dice: yo os enviaré otro consolador para que los consuele a ustedes y para que convenza al mundo de pecado por cuanto no han creído en mi nombre. Dios depositó en cada vida, en cada persona, una palabra, una semilla, una simiente, algo de parte de Dios en la vida de cada persona. Esa palabra, gloria a Dios, es algo que nosotros nacemos con ella. Es una palabra que ha nacido desde antes de la fundación del mundo contigo. Es el convertimiento y el arrepentimiento juntamente con el Espíritu Santo, para que le adoremos en espíritu y en verdad en Dios. Dice que Dios está buscando tales adoradores que le busquen en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. ¿En dónde habita Dios? Yo te hago una pregunta: ¿dónde habita Dios? Dios habita en mi espíritu. Él vino a crear una casa no hecha de barro, sino una casa espiritual. O sea que el Espíritu Santo no es cualquier persona, hermano. Por eso yo digo que la gente anda detrás más de tus errores que de lo que Dios depositó en tu vida, que es el Espíritu Santo de Dios. Cuando Dios te está usando, cuando tú empiezas, que Dios te da unción, te da poder, te da milagro, te da el poder de sanar a las personas, Cristo a través de ti, cuando tú empiezas a ser usado por Dios, cuando tú empiezas a ministrar la palabra, cuando se te abren las puertas, todo el mundo te celebra, todo el mundo no sabe dónde ponerte, la gente anda atrás tuyo, la gente no sabe ni hacer
que hacer contigo. Te brindan café, te invitan a comer, te invitan a tantas cosas, te invitan a predicar. ¿Qué no hacen contigo? Pero el día que tú cometes un error, lo demás no valió nada. La gente empieza a hablar de ti. La gente dirá, eso no sirvió de nada. Cuando la gente empieza a hablar de tu ministerio, que como tú cometiste un error, la gente mira tus errores. La gente no mira lo grande que tú fuiste, sino que miran tu pequeño error que tú cometiste. ¿Sabes una cosa? A veces las personas no miran el potencial que hay en ti, sino que miran el error que tú cometiste. Hay gente que tiene la visión corta. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores. Aquel que diga que nunca cometió errores hay que mandarlo para el cielo, hermano. O que Dios baje del cielo y se lo lleve. Porque hay gente que tiene la osadía de decir, yo soy perfecto. Nosotros vamos llegando a la perfección. No es que lo hayamos ya alcanzado, pero vamos prosiguiendo al blanco. Dice que el Espíritu Santo, o sea, Dios, Cristo, perfeccionará la obra que empezó en nosotros. Es Cristo que perfecciona la obra en nosotros. En el mundo de Dios, Dios no ve perfecto. O sea, en el mundo de Dios quizás tú tengas errores, quizás tú cojeas de una pata, quizás tú eres débil en alguna de tus áreas. Por cuanto tú eres débil, Dios se hace fuerte. Y cuando Dios se hace fuerte, Dios te ve a ti como un vencedor. Cuando tú te haces débil, Dios te ve a ti como un prosperado y un bendecido. Cuando tú te haces débil es cuando Dios empieza a enviar tu provisión. Cuando tú empiezas a ser débil, Dios empieza a enviarte las grandes bendiciones de tu vida. ¿Sabes una cosa que yo he entendido en este poco caminar con mi Señor? Que cuando yo soy débil, Dios no me mira mis errores, sino que Dios me ayuda a avanzar. Pero el mundo mira mis errores, y los hermanos que están en mi entorno miran mis errores. Quizás alguno entiende y lo único que llega a decirme, restáurate y levántate. Mientras que otros dicen, y eso que era un predicador, y eso que era aquel, y eso que era aquel. La gente está pendiente de tus errores, pero nunca miran lo poquito que Dios depositó en ti. Y no es cualquier poquito, es el Espíritu Santo de Dios en tu vida. El mundo Dios lo creó ¿para qué? Para depositar su Santo Espíritu. Usted va toda la Escritura, en toda la Escritura, ¿para qué? Alabado sea el nombre de Cristo. Cuando el apóstol Pablo, él dice en su carta a los Corintios, en la segunda dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Sabe? El apóstol Pablo está demostrando aquí que su debilidad, gloria a Dios, él dice que en su momento débil, o sea, en sus pocas palabras, él dice que sus palabras fueron escritas o dichas por el Espíritu Santo con poder. Por eso es que él dice que cuando él anunció el Evangelio, dice que él no lo aprendió de ninguna gente. Él no lo aprendió. Mira, ¿sabes una cosa? Que los teólogos, usted sabe que en las grandes universidades a nivel mundial, los teólogos son mundanos. Ellos creen estudiar a Cristo. Ellos pueden estudiar a Jesús y pueden escribir sus libros de Jesús, pero la revelación del Espíritu del crucificado solo se puede revelar a aquellos que han sido nacidos de nuevo, hermano. Las personas que han recibido a Jesucristo nacido de bueno pueden recibir la revelación del Cristo el resucitado. No Jesús, sino Cristo.
Jesús es el cuerpo, pero Cristo es el resucitado, es el Mesías, es el gran yo soy, es el Dios mismo encarnado en la persona. Entonces cuando dice, sin embargo hablamos sabiduría de entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. O sea que la sabiduría del Espíritu, la revelación en el Espíritu, es una sabiduría hablada en misterio. Esto no se aprende en ningún instituto bíblico. Esto no se aprende en ninguna teología básica, en ninguna teología. Cuando tú te buscas en la oración de Dios, Dios te revela cosas más profundas que cualquier otros libros. Aquí en la palabra de Dios, nosotros podemos estudiar todos los libros que queramos. Quizás tú lees un libro y tú cuando prediques el libro sale la palabra vacía y no llega a la persona correcta. ¿Sabes una cosa? ¿Por qué no pasa? Porque esa palabra no ha llegado a la persona, porque no ha buscado la revelación del Espíritu, que es la oración, es la intercesión, es la que nos hace revelar la palabra de Dios. Usted puede leer tantos libros de hebreo, arameo, en todas las lenguas posibles que usted quiera, pero si no hay una oración, esa palabra no es efectiva. Usted puede leer hasta la misma escritura de la palabra de Dios, pero si usted no tiene oración, así sea un versículo bíblico, no tiene efecto. Quizá usted me dirá, no, como ve la palabra de Dios. Hermano, en mi poco caminar, yo he entendido tantas cosas de la palabra, que yo me quedo a veces pensando, Señor, pero si estoy citando tu palabra, ¿por qué no funciona? Y hay una palabra, porque no has orado y no has buscado mi presencia. Por eso es que hay tanta palabra que sale vacía. O sea, dice, bueno, no es que salga vacía, dice que ella no vuelva a Jehová vacía, ella queda en el aire. Hasta que yo un día ore por esa palabra, y mire lo que es Dios. La palabra queda en el aire. Así yo te la he dado a ti vacía. Pero si algún día yo empiezo a orar a Dios y esté orando, buscando su presencia, esa palabra se activa y llega a tu vida. No importa en qué tiempo, pero llega a tu vida y tú te acuerdas. Y tú dirás, me acuerdo de esa palabra que me dijo el hermano Julano de tal. ¿Por qué? Porque ya esa persona pagó un precio y pagó por esa palabra. Yo no lo había entendido de esta manera, porque quizás uno en Dios, quizás los caminos de Dios son misteriosos. La palabra de Dios queda en el aire cuando tú la depositas, cuando estás frío, o cuando tú das una palabra que Dios sabe, que tú sabes que estás mal con Dios, y esa palabra sale vacía de tus labios. Puede ser la palabra de Dios, pero no causa efecto en tales personas. Por eso es que hay gente que habla de la Biblia a muchas personas y salen cansados. La persona que escucha la palabra y dice, ¿será la palabra de Dios? No, es la persona que anda vacía. Porque cuando la persona anda llena, la gente le provoca escuchar, la gente le provoca amanecer con esa persona. ¿Sabe? Hay predicadores que a mí me provoca seguir escuchando hasta 2, 3, 4, 5 horas. Porque son personas que tienen llenura del Espíritu y se están vaciando para Dios depositar y llenar en ellos. Porque tienen una vida de oración. ¿Tú qué puedes predicar? ¿Tú qué puedes decir cuando estás vacío y no has orado ni has dicho nada de la presencia de Dios? Demuestra lo poco que Dios te ha dado en ti, manifestando lo que Dios depositó en mi espíritu. ¿Qué depositó Dios en tu espíritu? Si Dios depositó en tu espíritu, alimenta con la oración al espíritu que tú tienes dentro. Él dice que va creciendo de acuerdo a la medida, a la estatura, hasta que lleguemos al varón perfecto, que es Jesucristo, a través del Espíritu. Es la manera de cómo podemos llegar al cielo, o la manera de cómo recibir la palabra del Señor. Por eso yo decía, Señor, pero ¿por qué tanta gente cuando está predicando cansa? Y hermano, la gente, algunos sacan conjeturan y dicen, no, lo que pasa es que a lo mejor no dormiste lo suficiente hoy, número 1. Otros dicen, lo que pasa es que tú andas frío, número 2. Otros dicen, no, lo que pasa es que estás enluchado, número 3. Ok, hay tantos sinfines que le ponen a la gente. Pero vámonos a la vida espiritual. Dios, muéstrame qué tiene el predicador que nos hace dormir a todos. Porque no solamente es uno.
Mire, la persona puede estar más cansada, pero cuando hay una palabra de Dios en el vaso correcto, en el depositario correcto de la persona que está dando esa palabra, la gente queda despierta, hermano, porque es Dios hablando a través de esa persona. Quizás este mensaje no es revolucionario, pero yo te estoy diciendo a ti, cuando tú vayas a predicar la palabra, llénate de Dios. Esa palabra va a llegar a la persona cuando tú empiezas a llenarte de Dios, porque, hermano, no es posible que la palabra de Dios siempre ha sido llena de su poder, de su fuego. Pero ¿qué pasa cuando una persona esté vacío y no tiene nada que dar? Porque nosotros tenemos poder es a través del Espíritu Santo, hermano, no a través más nadie, sino a través del Espíritu Santo. ¿Cómo alimentamos? A través de la oración. Cuando usted lee la Biblia, mira, usted puede leer un libro de teología, así no cite la Biblia, pero si usted tiene oración, esa palabra hace efecto. Porque Dios te la puso en tus labios para que tú... Usted puede leer todos los libros que quiera, de cualquier predicador o de quien sea, o puede hacer el curso que usted quiera, pero si usted busca en oración por esa palabra, quizás diga bla, la gente recibe, porque es a través de la oración e intercesión con Dios. Hermano, la gente se ha equivocado con tantas cosas, que la gente a veces mira la cosa por lo natural, por lo carnal. La gente, en vez de decir, oye, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque cuando yo estoy predicando la gente se me duerme. Alguien dijo, cuando la gente se está durmiendo o que está fastidiando, porque es eso otra cosa, que hay predicadores que fastidia, uno se pregunta, o soy yo o es el predicador. No, hemos llegado, usted se busca en el espíritu y la cuestión no está en qué frío está el mensaje, sino cómo está el predicador, porque se supone que el que está en el altar tiene que estar encendido, y lo que está en frío se tiene que calentar de alguna manera. Tiene que sentir algo, hermano Toro. Intercede usted y ayúdeme ahí a predicar. ¿Qué piensa usted? Bueno, se necesita el pájaro, hablando así, el ave, el pájaro vuela no con una ala, vuela con las dos. Si no tiene una sola ala no puede volar. Vamos a estar claros. Esto se debe a dos cosas. Tú tienes que estudiar la Biblia y orar, porque de repente muchas personas oran pero no estudian la Biblia. Muchas personas estudian la Biblia pero no oran. Entonces tienen que hacer las dos cosas. Sí. Orar y para que el Espíritu Santo te revele. Y hay otra cosa. Una amiga me preguntaba y dice, ¿quién es el que tiene que tener fe? ¿El que va a orar por un enfermo o el enfermo? Le dice, los dos. Por lo general el enfermo tiene siempre fe. ¿Por qué? Porque quiere curarse. Pero el que va a orar también tiene que tener fe que hay un Dios vivo y que Dios va a sanar a aquella persona. Amén. Gloria a Dios. Eso es así, hermano Toro. Sí, porque imagínense, de repente vamos a mandar al hermano Genaro para que ore por un paralítico, y de repente a mí me falla la fe, pero el paralítico tiene la fe. Así yo no tenga fe, ese hombre se levanta. Sí, o sea, tiene que ver a alguien que vaya con fe a hacer el trabajo. Porque, por ejemplo, quizás algunos no tienen fe en tantas cosas, porque a lo mejor hay tantos proyectos, la gente le arruga a proyectos grandes de envergadura. ¿Sabe por qué? Porque su grado de espiritualidad no está de acorde a la persona que lo dijo. Uno tiene que estar al nivel de la persona para uno entender el grado de espiritualidad, o del grado de nivel donde nos quieren llevar, o del propósito que se quiere establecer donde estamos nosotros. Sí, porque, oye, imagínense, nosotros estamos montados en República Dominicana, y hay gente que ya hasta por Facebook montan hasta avión y todo. Esa gente está, imagínense, ya se ven allá predicando la palabra. Ellos están de acuerdo a la visión que está aquí en la casa, en la anunciadora de mi jardín, con su pastor y su pastora. Pero los que lo ven difícil arrugan y dicen, no, oye, pero ¿cuánto costará el pasaje? 60,000. La gente piensa, oye, que son 60, vale, o 50,000 que cueste el pasaje.
La gente ve en eso como algo muy difícil, imposible. Pero lo que le creen a Dios, eso es sencillo, hermano. Es como una oración. Tú tienes que tener oración. Uno tiene que orar con desánimo. Porque me pidieron una oración por una persona que está enferma. Vamos a orar por orar. No, vamos a orar con fe, creyendo que Dios la va a sanar. Sí, es como el predicador. Si el predicador no tiene nada, así como usted dice, se aburre, porque está vacío, hermano. Ahora, tú tienes que estar lleno de la presencia de Dios. Un tema, si tú vas a predicar un tema en una escuela dominical, como es tan importante, vamos a hablar de la escuela dominical, importante. Cuando voy a predicar una escuela dominical, yo no duermo. Me levanto en la mañana, Dios me da, me vuelvo a levantar, y aunque tenga el tema ya preparado, el Señor empieza a indagarme cosas, ¿ve? Entonces no duermo. Por eso que amanezco tremendo cuando uno va a predicar, porque es una responsabilidad. Dice, no, es una responsabilidad. Ahora, fíjate, primero tiene que alimentarlo con la palabra, y después decir al Señor, ¿verdad? Orar al Señor. Señor, entonces, el tema que tú formaste, allí el tema, Dios te va a dar en la predicación. Cuando tú estás predicando, en el desarrollo de la predicación, Dios te va a dar, porque tú llegaste y leíste el tema que vas a predicar, y después lo desarrollas pidiéndole al Señor, y entonces en la predicación el Señor te va a dar a ti. Eso se llama revelación. Y entonces la persona que tiene la necesidad allá recibe. Oye, Dios me está hablando por medio de la palabra, Dios me está hablando por medio del vaso, Dios me está hablando por medio del instrumento, ¿entiendes? Está llenándose allí. Usted, ahora, te voy a decir una cosa, también, no solamente en el predicador, también está en la persona que viene desanimada, en la persona que llega, y porque hay personas que van a un culto, y quiero explicar esto. Hay una persona que van a la iglesia, al culto, por ir nada más por cumplir con el hombre, pero no van a decir, Señor, yo quiero una palabra hoy, porque de repente hay personas, y le voy a decir, y esto es grave lo que voy a decir, pero hay personas que no leen la Biblia, hermano. Sí, no leen la Biblia. Hay personas que están allí y la Biblia tiene polvo. Y el pastor Andrés una vez nos dijo que en realidad, pues, una persona descubrió la Biblia, la limpió, cuando vio que ella metió un billete de 100 bolívares ahí. Y entonces ella loca buscando los 100 bolívares, no lo conseguía, y se acordó que tenía la Biblia. Y ahí fue donde se acordó de limpiar la Biblia, que te la llene de polvo. Imagínate, hermano, ¿cómo hace? Yo una vez vi un predicador, y que Dios le bendiga a ese predicador, vino a predicar para acá, y di una palabra garrafal que no era así. Pero yo no voy a criticar al predicador, porque de repente se equivoca, como el que tiene boca, como dice un refrán, se equivoca. Y entonces el predicador llegó y dijo que la culebra, que había agarrado la culebra en el libro de los Hechos, capítulo 28, cuando estaba en Malta, que había agarrado la culebra cuando del chamizo y la cuestión, el apóstol, y que entonces la culebra llegó y la batió y se fue corriendo. Eso no está en la Biblia. La Biblia dice lo contrario, pero a lo mejor se equivocó. Amén. Porque es un predicador de talla. Yo no voy a estar en un error de una persona, no. Pero que si tú no ves la Biblia, tú dices, tac, te dice, sí, la culebra, igual le ha predicado también. Mira que la culebra llegó y la batuqueó y se fue corriendo. ¿Verdad? Porque son detalles, hermano. Que si tú lo lees, entonces tú dices, no, pero no así, tampoco para criticarlo, no. Que estoy hablando aquí que uno, o sea, para no cometer un error otra vez, de repente se equivocó, de repente en el momento. Pero si yo me equivoco en una palabra, yo digo, yo lo imito, ¿verdad? O sea, yo emito eso, o sea, quiere decir que le digo, bueno, disculpe, fue un error, ¿verdad? Bueno, así son las cosas. dijo un hombre que se murió, Oscar Llanes, ¿no? Así son las cosas. Oye, bueno, sigue, hermano. Oye, este tema es interesante. Me está gustando indagar, sí, que nos hacemos preguntas y nos estamos batallando. ¿Sabe por qué? Porque así la audiencia sabe que estamos interactuando. Mire, la próxima semana es bueno que compartamos estos mensajes así, que no solamente un día aplica todo, no, sino que compartamos y así aprendemos un tema especial y tratarlo, que también que los oyentes también entren en la conversación también, ¿sí? Porque es importante hablar de estos temas, porque oye, ya basta de que el pueblo siempre se viva de lo mismo.
Llegó el momento de empezar. Nosotros hablamos, como le decimos, pues, estamos hablando en ese día que estábamos interactuando allá en el culto, de que hablamos, ¿verdad?, que de Jesucristo, el agua, la sangre, ¿verdad? Amén. Y el Espíritu. Y entonces porque hay una representación del agua que es la palabra. Pero fíjate, cuando el Señor vino acá a la tierra, cuando el Señor vino, Él se bautizó. Eso se habla hablando del agua del bautismo, ¿verdad? Y entonces la crucifixión, que fue la sangre, que por la sangre del Cordero nosotros somos perdonados los pecados. Pero no solamente eso que tú dices, bueno, yo creo en Cristo y soy salvo, no. El Señor le dijo al hombre rico, le dijo, los mandamientos del Señor cumple, dijo sí. Le dijo, te felicito por eso. Ahora, pero, ¿qué es lo que le atajaba al hombre rico? Le atajaba el dinero. O sea, él no le servía a Dios completamente por el dinero. ¿Por qué? Porque quizás era avaricioso, porque quizás tenía mucho negocio. Entonces, ¿qué pasa? Él le dice, agarra tu cruz y sígueme, y reparte todo lo que tiene. Cuando el Señor le tocó la parte, reparte todo a los pobres, todo lo que tiene, el Señor no decía, mira, agarra tu dinero y despilfárralo, sino que el Señor le tocó la tecla. Santo. Que te digan a ti, bueno, tú me quieres servir, de verdad, el Señor. Bueno, tú tienes una tremenda casa, una cosa, pero yo te voy a mandar para una choza por allá, donde vas a dormir un chinchorro y te vas a pegar la plaga. Vamos a ver qué vas a decir tú. Santo. Ay, es tremenda la broma. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, ya venimos con los mensajes en el nombre de Jesús. Y hay muchos. ¿A ti te llegaron en el teléfono tuyo, Carmen?